Sobre la clase anterior, bueno, buenos días antes que nada, Juan, y para los que después van a ver el video. Sobre la clase anterior, que ya se entregó la tarea, ahora estamos en la unidad 2 sobre números enteros. Quiero hacer un pequeño comentario sobre todo lo que trae consigo esta unidad 2 y cómo tendríamos que ir analizando, ¿verdad? Y luego para ver si es que de repente, Juan, tenés alguna consulta, alguna aclaración que quieras hacer. O si vos querés hacer al revés, si primero tenés algunas consultas que quieras hacer y luego hago el comentario, no, de mi parte no hay inconveniente. ¿Me estás escuchando, Juan? ¿Eh? Consultas no tengo, profe. Puedo hacer nomás tu comentario. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño desarrollo y luego en base a ese desarrollo vemos si es que surge alguna aclaración más que se pueda hacer algo más específico, ¿verdad? En primer lugar, lo que me gustaría es si me podías confirmar acá voy a poner la pizarra y si me podrías confirmar que vos puedas ver la pizarra, una pizarra blanca cuadriculada. Chévere, profe. Perfecto, entonces ya está. El, Sobre el desarrollo en sí de aritmética, nosotros esta primera clase de la vez pasada estábamos analizando el conjunto de los números naturales y en realidad la técnica que vamos a utilizar es, vamos a ir ampliando de lo más pequeño, vamos a ir creciendo, digamos. Hay distintas formas de estudiar aritmética. Uno podría hacer de repente empezando del número más grande, del número complejo, del conjunto de los números reales, y luego me voy a lo más pequeño, pero en nuestro caso, nuestro programa nos pide hacer lo siguiente, como la aritmética es el estudio de los conjuntos numéricos con las propiedades y todos los problemas que se puede resolver con números. Acá, por ejemplo, no podemos, por ejemplo, utilizar ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones y cosas así, no usamos. Eventualmente podemos contar que también se puede resolver por ese método, pero no es nuestra técnica principal porque la aritmética, el objetivo de la aritmética es resolver problemas numéricos en el contexto numérico. Entonces, lo que estamos haciendo es, empezamos en el conjunto de los números naturales, sacamos las propiedades, todas las operaciones que se puede hacer y algunos ejercicios que se pueda resolver en el conjunto de los números naturales. Y una vez de que tengamos, digamos, controlado o entendamos bien este conjunto, ampliamos el conjunto de los números enteros. ¿Y qué es el conjunto de los números enteros? Simplemente si acá teníamos en el conjunto de los números naturales, si nosotros, por ejemplo, tenemos todos los números que me sirve para contar empezando desde el cero o empezando desde el uno, ya es algo convencional. Lo que no recuerdo es, ¿vos no te acuerdas, Juan, con exactitud si en nuestra materia teníamos por convención que iba a empezar desde el uno o desde el cero? Estoy casi seguro que es No desde el me cero. acuerdo, profe, Vamos a pero me verificar. acuerdo que en el CPA al menos utilizábamos desde el uno. Me parece que acá es desde el cero. Voy a verificar un segundito, si me permitís, para no ir en contra de nuestro desarrollo, porque eso es algo totalmente convencional. Si, por ejemplo, decidimos empezar a partir del uno está bien. Y si decimos empezar a partir del cero también está bien. Solamente que para no ir en contra de lo que están nuestras referencias bibliográficas, entonces sería conveniente verificar eso antes, para que después no caigamos en contradicciones. Porque eso sí, mezclar las dos cosas no conviene. O utilizo siempre desde el uno o utilizo siempre desde el cero. Eh, Me parece que acá adoptó los axiomas de Peano desde el cero. Sí, acá está. Entonces, repito que esta parte es totalmente convencional. Acá, por ejemplo, nuestro material de referencia donde define conjunto de los números naturales, define a partir del cero. Si, por ejemplo, en el caso como vos me dijiste que en el CPA ustedes definieron a partir del uno, igual está bien. Porque en realidad eso es
depende del convenio que hagamos en la asignatura o en el CPA o en este caso en esta unidad. Entonces, como en esta unidad definimos a partir del cero, entonces mantenemos toda esa definición, ¿está bien? Está bien, Entonces, profe. Te puedo perfecto. contar algo. Sí, decimos. En Poli, por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos un profesor, una profesora creo que era, y ella nos tenía que definir también el conjunto de números naturales, pero no Sí, le incluyó al cero. sí, Y un compañero se había molestado porque decía que era, que tiene que ser. vamos con el número cero, entonces no se le incluye directamente. Desde el me acuerdo más o menos cómo es No, esta parte de si se le incluye o no. no, ese es totalmente convencional y proviene en realidad, esto es algo histórico. Un comentario al margen, esto de que si es desde el uno o desde el cero proviene de algo histórico que es justamente esto que en nuestra unidad uno define los axiomas de Peano. Lo que pasa es que este axioma, el axioma de Peano, su axioma uno dice, axioma número uno dice, el cero es un número natural. Es un número natural y perfecto, si el cero es un número natural, entonces a partir de ahí define el axioma 2 de que todo número n tiene un sucesor. Tiene sucesor que le llama el siguiente o el sucesor del número que es sumarle al número uno. Y el axioma 3 dice que el cero no tiene un antecesor. O sea, el cero no es sucesor de ningún otro número. Porque el cero, ¿qué quiere decir que el cero no tiene antecesor o no es? Voy a borrar eso. El enunciado más preciso es el enunciado. El enunciado no es o no es sucesor o no es siguiente de ningún n. Entonces, ¿qué quiere decir esto en realidad? Si dice que el cero no es sucesor de ningún número, entonces está diciendo que el cero es el elemento mínimo o que empieza desde el cero. Y este es la concepción, lo que se llama los axiomas de Peano, que se atribuye a Peano, o sea, son los que escribieron Peano. Luego otros matemáticos en álgebra, en toda el área de álgebra, el área de álgebra incluye aritmética, porque el área de álgebra siempre es aritmética, álgebra, pero en la forma, en los grupos, al agrupar las áreas, generalmente se denomina área de álgebra. Ahí está teoría de conjunto, aritmética, todo lo que sea después más otros estudios más profundos, siempre en el área de álgebra, ¿verdad? Entonces, esta parte de los axiomas de Peano, después vienen los que se dedican al estudio del análisis matemático, cálculo, análisis matemático, topología, todo eso, y tienen problema con este del símbolo de suma, que el símbolo de suma la mayoría empieza en el uno acá de lo que sea. ¿Por qué? Porque acá eventualmente, por ejemplo, ocurre cosas como esta. Acá tendría que poner n. N es de 1 hasta acá y eventualmente se usa expresiones como esta o se usa, por ejemplo, el cuadrado de n. Y si yo incluyo acá el 0, entonces 1 sobre 0 no está definido. 1 sobre 0 no puedo escribir en esta suma. Entonces se evita, por ejemplo, empezando desde el 1. Y esta concepción fue creciendo y se redefinió a lo que se llama el axioma débil de Peano. El axioma débil de Peano, y esto ya no se debe a Peano. Esto ya lleva su nombre nada más porque va a respetar la misma estructura. Y los axiomas débil de Peano, lo único que cambia es en esta parte. El axioma 1 y el axioma 3. El axioma 1 en el axioma débil de Peano, el axioma 1 dice el 1 es número natural y esto no afecta todavía mucho. Esto no afecta todavía mucho porque el 0 es natural y el 1 también es acá natural. El axioma, digamos, axioma principal o fuerte de Peano. Pero en donde está el cambio es en el axioma 2 idéntico y en el axioma 3 está el, el que introduce todo este tema de que porque hay dos conjuntos de números naturales y los dos están bien. Que en el axioma 3 le agregaron el 1 no es, no, el 1 no posee sucesor.
no posee siguiente. Perdón, el uno no es siguiente de ningún número. El uno, el mismo este que acá le pone el 0, el axioma débil de Peano le pone el 1. 1 no es sucesor de ningún número. Y acá empieza del por qué las dos concepciones están bien. Y en general, este axioma débil de Peano se usa en todo el área de análisis matemático. Análisis matemático, el grupo es grande: análisis matemático, cálculo, topología, toda esta parte de teoría de la medida y cosas así. La mayoría van a utilizar de que el conjunto de los números naturales empieza a partir del 1, y en realidad es por estas convenciones nada más, porque es más práctico utilizar a partir del 1, porque entonces yo puedo decir que este n es un número natural. Y yo, por ejemplo, acá pongo n pertenece a los naturales, y si utilizo a partir del 0, este 1 sobre 0 acá no existe. Entonces este ya no puedo hacer, y muchísimo de esto, todas las potencias en donde la n está en el denominador, ya no puedo hacer. Entonces, ¿cómo esto se salva? Diciendo que los naturales empiezan a partir del 1. Y ahí hay dos grupos, dos corrientes de la matemática, ambos correctas, ambos se utilizan normalmente, en donde en una corriente los naturales empiezan a partir del 0, y en otra corriente los naturales empiezan a partir del 1. Entonces, lo correcto es que en el inicio del estudio uno especifique qué conjunto de los números naturales está utilizando. Y yo digo, este conjunto de números naturales vamos a utilizar, entonces en toda nuestra asignatura aritmética utilizamos desde el 0. De repente no va a haber también ningún problema si de repente en la asignatura cálculo les dice los naturales va a empezar a partir del 1. Y no se peleen con el profesor o la profesora, porque también está bien. Sí, ¿por qué? Porque la característica de esa asignatura probablemente le conviene utilizar a partir del 1. Acepto sí que esto crea confusión en el alumno, más en los alumnos que están empezando a estudiar matemática. Esto crea bastante confusión, pero no así a los que ya están en un estudio un poco más superior. Acepta y entiende que por convención en una parte tengo que utilizar este y en el otro tengo que utilizar el otro. Y esto se utiliza más en la parte de algebraica porque se habla mucho del cardinal del número. En toda la parte algebraica, teoría de conjunto, álgebra lineal, se utiliza lo que se denomina el cardinal del conjunto, y el cardinal del conjunto no es más que la cantidad de elementos que tiene un conjunto, y si el 0 no estaba, el conjunto vacío que tiene 0 elementos, entonces no va a estar bien definido en el conjunto de los números naturales. El cardinal del conjunto vacío, que es 0, no iba a estar bien definido el conjunto de los números naturales. Y cosas así son los que justifican del por qué en algunos casos empezamos del 0 y en otros casos empezamos a partir del 1. Eso es una aclaración general, más bien cultura general, historia de la matemática. Entonces, volviendo a lo nuestro, en la primera unidad, la unidad 1, que fue conjunto de los números naturales, entonces en esta unidad 2 estamos introduciendo el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números enteros, y el conjunto de los números enteros no es más que una ampliación de este conjunto de los números naturales. ¿Por qué surge esta necesidad de ampliación? Porque, fíjense, ecuaciones muy sencillas como esta, si yo les digo, quiero que me encuentren solución en el conjunto de los números naturales, entonces debe existir un número natural x tal que sumado al 1 me dé el 0, y eso justamente va en contra de... ¿Qué lo sé? ¿Pasamos lo sé? ¿Pasamos? Sin problema. Esto justamente contradice nuestro axioma de que el 0 no tiene un antecesor. O sea, el 0 no es sucesor de ningún número. Entonces, si yo coloco acá el 0, que es el mínimo valor que puedo tener, 0 más 1 me da 1, y no hay forma de obtener este valor 0. Por lo tanto, en los números naturales, este simplemente no tiene solución. No tiene solución. Por lo tanto, si esta ecuación pequeñita no tiene solución, entonces lo que necesito es ampliar mi conjunto de numeración.
¿Y cómo soluciono esta necesidad de ampliar, de encontrar números que me verifique esta ecuación e introduciendo acá números nuevos, digamos? ¿Y cuáles son esos? Acá, definición. Entonces se introduce lo que se llaman los opuestos de los números, de los números. ¿Qué son los opuestos de los números? Para cada n, para cada n definimos menos n, ¿m?, como opuesto, y cumple la propiedad, con la propiedad de que dos números opuestos, n sumado a su opuesto, esto me tiene que dar el cero. Entonces, con esto fíjense que automáticamente se soluciona ecuaciones como esta. Simplemente si yo quiero obtener el cero y acá tengo un número positivo, entonces simplemente esta x tiene que ser el opuesto de este número. Es decir, si elijo x igual a menos 1, va a verificar que menos 1 más 1, esto me da 0 y ya tengo la solución. Y esta definición de opuesto de número introduce o amplía, digamos, el conjunto de los números naturales a esto que está acá, que tenía desde el 0, 1, 2, 3, y si en forma simétrica ubico sus opuestos, entonces a este conjunto nuevo se da una simbología z y es lo que se denomina el conjunto de los números enteros. Y en la recta numérica, ay, qué mal me salió mi recta. En la recta numérica, entonces, lo que hicimos fue, nosotros teníamos desde el 0 hacia el lado derecho, teníamos todos los positivos, los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y acá teníamos todos los números naturales. Ahora, digamos que este lado estoy introduciendo los opuestos de los naturales. Escribir esto no es muy... No van a encontrar en los libros, simplemente yo estoy a modo ilustrativo, nomás estoy diciendo. Voy a borrar esto. A modo ilustrativo lo que estoy diciendo que si hacia acá pongo los opuestos, los opuestos de los naturales, entonces en forma simétrica la misma unidad de medida utilizo para cada uno de los opuestos y se me va, digamos, decreciendo los números hacia la izquierda. Entonces hacia la derecha crece y hacia la izquierda decrece. ¿Por qué digo decrece? Porque el sentido de la desigualdad va a ser que menos 2 es menor que menos 1. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahora en lo que se llama valores absolutos y valores posicionales. Con esta concepción de los números enteros y toda esta recta en donde están los números positivos, el 0 y los negativos, ya sería la recta de los números enteros. Entonces acá ya puedo borrar esto, que esto es el opuesto de los naturales y que si acá son los naturales, y toda la recta simplemente ya es el conjunto de los números enteros, completo la recta. Y con esta definición viene definiciones nuevas. Por ejemplo, una definición que acá que en los naturales no tenía mucho sentido, que es el valor absoluto y eh, valor relativo, o este valor relativo en algunos libros le va a llamar valor posicional. Valor posicional. Esto en los números naturales no tenía mucho sentido hablar de valor absoluto y valor relativo, porque en los números naturales el valor absoluto coincide con el valor relativo, pero no así en los números enteros. Y voy a decir por qué. ¿Cómo se cómo se define el valor absoluto de un número? Un número, esto es un poco más amplio, esto no es solamente de los enteros, también va a ser válido en los números racionales, en los números reales, que vamos a ver en la siguiente clase. Un número X se denomina su valor absoluto. Voy a cambiar esto, no tiene sentido eso. Se denomina valor absoluto
de un número, del número x de la siguiente manera. Fíjense, la simbología que vamos a utilizar va a ser esta barra vertical, barra totalmente vertical. Un número, ¿por qué puede ser? Un número que esté entre barras verticales. ¿Qué significa esto? La barra vertical indicará el valor absoluto. ¿Y cuál es la definición de valor absoluto? Que esto arroja el positivo del número. ¿Qué quiere decir eso? Atiendan bien, va a ser el mismo número, si el número es positivo, positivo o cero. Si el número es positivo o cero, entonces va a ser el mismo número y va a ser el opuesto si x no es positivo o en todo caso si es negativo. Esta palabra positivo y negativo está definida en el material. Yo estoy ya utilizando acá sin definir porque si definimos con ese detalle no nos va a dar tiempo, o sea, una hora de hacer un comentario de una cierta cantidad de que quiero comentarles. Entonces los detalles, esto en el material están toditos, cada uno están detallados, digamos. Que x sea positivo 0 se puede escribir formalmente utilizando la desigualdad utilizando la definición de orden del conjunto que también está definido, que también ahora vamos a definir. ¿Qué significa esto que escribí acá? También, ¿qué significa esto que está acá? El valor absoluto de x me dice que va a ser el mismo si es positivo 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor absoluto de 0 automáticamente estamos definiendo como el mismo, como el 0, por esta primera línea. Y cualquier otro número tiene que ser positivo o negativo. O sea, tiene que ser positivo, el opuesto de positivo, que es el negativo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo valor absoluto de 7, entonces voy a decir 7 es positivo, entonces va a ser el mismo. Va a ser el mismo, entonces todo número positivo, su valor absoluto es el mismo. Y es justamente por esta razón de que no tenía sentido hablar de los números naturales, el valor absoluto de los números naturales, porque siempre va a ser el mismo. No así en el caso de los números enteros negativos. Por ejemplo, si yo ahora en lugar de 7 escribo el opuesto de 7, entonces el opuesto de 7 es un número negativo. El número negativo entonces me dice que tengo que encontrar su opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser menos 7. Y esto acá en el material también tiene un repaso de regla de los signos. La regla de los signos me dice que al tener negativo con negativo, esto es positivo. Y justamente esto es lo que hace el valor absoluto. El valor absoluto arroja el positivo del número en ambos casos. ¿Y cuál es su contrapartida? Su contrapartida es el valor relativo. El valor relativo o valor posicional es el valor. En cambio, este es el valor absoluto. En cambio, el valor relativo es es el valor por la posición que ocupa. Por la posición que ocupa. Por eso en algunos libros van a encontrar también valor posicional. ¿Qué quiere decir eso? Que es la figura en sí. Es la figura en sí. Si yo, por ejemplo, les digo el 0, su valor relativo es el 0. El 1, su valor relativo es el 1. Si tengo un número negativo, el menos 2, su valor relativo es el menos 2. O sea, es el valor que indica la figura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre valor absoluto y valor relativo? Que valor relativo puede ser positivo o negativo. Es lo que me indica la figura. En cambio, el valor absoluto es siempre el positivo. Por ejemplo, yo quiero el valor absoluto. El valor absoluto, digamos que mide la distancia del 0 al número. Por ejemplo, si yo les digo del 0 al 3, ¿cuánto mide? Y 3 unidades. Del 0 al 3, al menos 3, del menos 3 al 0, ¿cuántas unidades mide? Y 3 unidades. Entonces, esa necesidad de medir cuántas unidades de medida está, la distancia de esa necesidad surge este valor absoluto. No sé si esta parte hay alguna duda, algo que quieran aclarar. Juan y Guido ya se fue.
Se fue, profe. No, después ya ha ido. ¿Y qué pasa con los números que son más de un dígito en el valor relativo? Por Porque parece ejemplo, que hice mal mi tarea. ¿eh? Parece que hice mal mi tarea. ¿Por qué? No, y porque yo suponía los valores relativos que expresan más de una unidad, justamente, o sea, si era 12 el valor relativo de uno sería 10. Así mismo es. Sí, a eso voy a llegar. Ok, Sí, espero. exactamente, sí, sí. Voy a también especificar eso enseguida. Eh, ahora bien, entonces, el... No, no hiciste mal. Ahora yo solamente estoy mencionando así por dígito. Por dígito. Después ahora voy a mencionar ese de cuando es numeral. Entiendo, por ejemplo, si vos tenés 120, el cero es de la unidad, después 20 unidades. ¿A eso te referís, verdad? Sí, señor. Sí. Sí, eso es correcto. Hiciste bien eso. No te preocupes. Entonces, eh, a ver, entonces, nosotros acá justamente iba ya para ese lado. Ahora necesitamos hacer, si nosotros aparte de esto creamos un orden entre ellos, por ejemplo, primero voy a hacer, antes de eso, creo que me va a servir. Tenemos las operaciones que puedan realizarse ahí, las operaciones que ya estábamos definiendo. Las operaciones, lo mismo definido en los números naturales, sirve acá, pero ampliando un poquitito. Tenemos que ampliar un poquitito porque justamente le vamos a incluir también a los opuestos. Entonces, todas las operaciones que nosotros habíamos visto, por ejemplo, el de la adición en los números naturales mismos, que tomado dos valores, le asocia una figura que es a más b y este a más b vuelve a ser un número natural o vuelve a ser un número entero, esto sigue exactamente igual, es más, sigue cumpliendo con las mismas propiedades para la adición, sigue cumpliendo las mismas propiedades, por ejemplo, por mencionar algunos, sigue cumpliendo la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, esto no varía en nada. Que el cero es en este caso natural y ahora va a ser entero, sigue estando en el conjunto y que cumple que cualquier número sumado a cero me da el mismo número y cosas así. Todo esto se mantiene. La multiplicación lo mismo. ¿Mm? La multiplicación, así como habíamos definido con las propiedades, se sigue manteniendo, simplemente ahora le agregamos a la multiplicación, así como a la adición como a la multiplicación, cuál es el comportamiento con estos números nuevos que aparecen, que son los opuestos, y ahí aparece la regla de los signos. La regla de los signos, que en realidad es la regla de los signos, que es un poco más amplio. En este caso, nosotros acostumbramos, por ejemplo, acá, decir acá, signos iguales se suman y signos contrarios se restan, y esto en realidad, eh, signos contrarios se restan, y esto en realidad a la larga, esto ya es indistinguible, digamos. Simplemente lo que yo tengo que hacer es respetar esta adición de opuestos. Fíjense, cuando yo estoy haciendo una figura A menos B, esto lo que voy a hacer es voy a hacer una transformación de A sumado al opuesto de B, y entonces esta regla de los signos en realidad en estudio más a profundo, esto ya es casi indistinguible, es más, casi ya no se usa, sino simplemente lo que se tiene que tener en cuenta es que en la resta, automáticamente la resta pasar a una suma con el opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo en alguna parte el opuesto, es una resta, y viceversa. Si es una resta, es la suma con el opuesto. Y de acá viene esta propiedad de que signos iguales se suman y signos contrarios se restan. No sé si se ve esta propiedad, Juan. Se ve, profe. Entonces, esta propiedad introduciendo en esta operación de adición se queda exactamente igual a como se trabajaba en el conjunto de los números
naturales y algo muy parecido ocurre con la multiplicación. Lo único, se cumple todo, se cumple todo lo que se cumplía en n y aparte de eso se agrega la siguiente propiedad que es la regla de los signos, que es, ¿qué pasa si tengo el opuesto de un número multiplicado a otro y cualquiera de los dos? También puede ser que b sea el negativo y entonces lo que tengo que controlar es esto. Y esto sería como lo que acostumbramos a escribir como más por más es igual a más por menos es igual a menos, ya, puse menos 1, menos no va a tener que ser, que el menos por más es igual a menos y que el menos por menos es igual a más. Entonces se introduce dos nuevas expresiones o dos nuevas propiedades a todo lo que ya veníamos trabajando. La multiplicación cumple la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, existe un elemento neutro, todo eso y después la distributividad de la multiplicación con respecto a la adición, todo eso cumple y aparte de eso se le agrega dos cosas. A la adición se le agrega esta propiedad y a la multiplicación se le agrega esto, que si encuentro un opuesto, si uno de los factores es el opuesto de un número, entonces esto tiene que ser el opuesto de la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo, no sé, menos 2 multiplicado a 3, lo que me dice es que no hace falta que multiplique no hace falta que me preocupe por el signo, sino voy a multiplicar los números naturales como ya sabía, y al resultado esto le voy a cambiar el opuesto. Y en cambio, si ambos números tengo como opuesto, esto simplemente ya es la multiplicación de los números. Entonces le agrego esta propiedad de opuestos y todo lo que se refiere a la multiplicación permanece exactamente igual. Y esta propiedad no es más que esta tabla, que es lo que conocemos como la regla de los signos para la multiplicación. Regla de signos para la multiplicación. Regla de signos para la multiplicación, regla de signos para la adición. Entonces, la regla de signos para la adición en realidad se resume en esto y la regla de los signos, toda esta regla de los signos para la multiplicación se resume en esta nueva propiedad. Que esto Regla después, de signos para la suma, profe. este para la suma y este para la multiplicación. ¿Está bien? Porque dijiste división, ¿no? Perdón, no. Para la adición y para la multiplicación. Gracias. Sí. Estamos solamente haciendo para la adición y para la multiplicación y luego esto ya automáticamente esto ya le va, digamos, va a llevarle a la división mediante esta propiedad. La división ahora no estamos todavía trabajando porque la división no, vamos a hacer la división con dividendo, divisor, cociente, resto, pero la división como fracción no vamos a introducir todavía, eso vamos a introducir recién en los números reales, en los números racionales. Fracciones como esta a sobre b, nosotros no estamos todavía mencionando porque eh, esto recién, esto recién vamos a ver en el conjunto de los números racionales. Entonces, esto no estamos hablando todavía, pero sí que se puede hablar de la división. Se puede hablar de la división. ¿En qué sentido se puede hablar de la división? De la división normal y común. Teniendo en cuenta un divisor, divido entre un dividendo con un divisor, tengo un cociente y un resto, y esto puedo escribir en forma lineal diciendo que el divisor es igual a divisor por cociente más resto, y este resto tiene la particularidad de que puede ser desde el 0, pero no puede superar al divisor. Entonces, esto que está acá, esto se llama en aritmética, en realidad se llama el algoritmo de la división. El algoritmo de la división no es lo mismo que esta división fraccionaria que recién empezamos en el conjunto de los números racionales. Lo que pasa en el conjunto de los números racionales, lo que hacemos es este dividendo sobre divisor, en caso de que sea divisor exacto, el cociente es 0, entonces es un número entero, y en el caso de que no sea 0, entonces transformamos en fracciones. Las fracciones que se llaman propias e impropias,
que en este caso todavía no estamos mencionando. Esto vamos a hablar recién en la siguiente clase. Y en esta división se puede hacer en el material, introduce dos conceptos importantes, que es la división por defecto y por exceso. Esto es importante, esto es importante que lean. No es complicado, pero requiere un poco de atención. Por defecto y por exceso. ¿Qué significado tiene por defecto? Por defecto es exactamente así como está. El divisor es igual a... el dividendo es igual a divisor por cociente más resto. En cambio, la división por exceso lo que sugiere es estos mismos términos, dividendo por divisor, pero en vez de la C aumenta C más 1 y acá me aparece un resto prima, y esto la transformación es diferente, sería divisor por C más 1 menos D me daría el resto prima. Y es más bien tipo para entender el comportamiento de la división. Acá lo que nosotros tenemos es que la D y la R están atados mediante esta relación. La R no le puede alcanzar a la D porque ya tenemos un cociente, ya cabe uno más en el cociente, digamos. Y justamente eso es lo que, digamos, intenta explicitar acá. ¿Qué pasa si aumento uno más acá y al aumentar uno y multiplico ya supera lo que yo quiero dar? Por lo tanto, el resto tendría que ser negativo, pero no se usa el negativo, sino simplemente acá se intercambia el sentido de la resta que tengo acá. No puse acá. Por ejemplo, si yo quiero el resto, si yo despejo de acá el resto, esto sería el dividendo menos el divisor por cociente. Y lo que hace esta expresión es lo que cambia en la división por exceso. Y esto tiene que mencionar que es división por exceso. Si es que dice solamente división, automáticamente nuestro chip va a tomar como como la división normal, división por defecto. Entonces, si dice solamente división, hacer división, aplicar el algoritmo de la división, siempre estamos hablando de la división por defecto y es la división normal que conocemos. Esta división por exceso tiene que mencionar explícitamente porque es simplemente a caso de comparaciones. No es la división tradicional. Y esto más bien es para hacer ejercicios, para ejercitar la mente. Una aplicación inmediata me preguntan y no tengo idea, en mi mente no tengo nada. La división normal sí, es lo que conocemos normal, pero la división por exceso ha de tener algún sentido, alguna aplicación, pero ahora mismo no recuerdo ninguna. Pero sí que es válido para comprender bien el contexto del algoritmo de la división y a modo de hacer ejercicios. Con esto salen muy lindos ejercicios. Ahora, a ver, esa parte que vos mencionaste, ya mira un poco qué decía la tarea, para también enfocarme un poquitito a lo que es la tarea y no, que nuestra hora ya está cerca. Rápido pasa una hora. Con un café al lado, sí. ¿Ah? Con un café al lado, sí, Dios. Sí. Entonces, esta primera parte, claro, acá, esta parte, esta primera, también voy a comentar un poquito. Voy a hacer saltos si me permitís, porque si vamos en secuencia del material no vamos a terminar. Voy a hacer los Está bien. comentarios, voy a hacer los comentarios de las herramientas que se puede utilizar en las tareas, ¿te parece? Y el resto que voy a saltar no quiere decir que se tenga que despreciar, sino que por el tiempo que es una hora no nos va a permitir mirar todo. Esta primera parte es indispensable saber la parte de potenciación. Entonces voy a saltar a la potenciación. De hecho que ya estábamos casi ahí, porque ya estábamos haciendo la adición, la multiplicación, estábamos haciendo ya la adición, la multiplicación, estábamos en la división y ya llegó la potenciación.
Ya estábamos justito lo ahí, o sea, no salto casi nada. Tal vez algunas propiedades de la división salte. Entonces eso se puede mirar en el material. En la potenciación nosotros estamos utilizando esta definición que es la de multiplicación abreviada. La potenciación no es más que una multiplicación abreviada de n factores. Entonces, esta figura a la n es multiplicar la base consigo mismo la cantidad de factores que indica el exponente. Eso no es nada nuevo. Entonces, esto tiene muchas propiedades. Si yo mantengo la base, y estas son las propiedades más importantes, digamos, que son las propiedades de potencia de igual base. Potencia de igual base. Y el nombre no es, no es al azar, es que las bases tienen que ser iguales para que se puedan aplicar estas potencias. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una multiplicación de dos potencias de igual base y utilizando esto voy a hacer algunas deducciones que en el material no hace, pero que a modo de comentario me gustaría que vean y que si se comprende se adopta o si no queda como cultura general. Lo que pasa es del por qué esta definición es importante. Acá tengo, si tengo a la n por a la m, siempre acostumbramos a decir, se suman los exponentes. Uno dice, es a elevado a la n, voy a poner en el orden que está. Uno automáticamente dice, es a elevado a la n por a elevado a la m. Perfecto. Como fórmula está espectacular, pero ¿de dónde proviene esto? Esto en realidad proviene directamente de la definición de potencia. Esto es una definición. Las definiciones es lo que es. No se cuestiona. Entonces, si acá yo ya aplico esa definición y digo que esta primera parte es a por a n veces o n factores, cantidad de factores, y luego le sigue esto, automáticamente le sigue a por a m factores. En realidad esa propiedad simplemente me dice que acá, si acá hay n cantidad de factores y acá hay m cantidad de factores, entonces en realidad es multiplicar a por a consigo mismo, y si acá hay n y acá hay m, la cantidad total es la suma. N más m factores. N más m factores, y si hay n más m factores, entonces ese tiene que ser el exponente. Y todita estas propiedades se demuestra de esa manera. Esta es la demostración de esa propiedad. Y todas las propiedades de potencia se demuestra a partir de esto. La misma cosa con la división. La división, por ejemplo, me dice que acá voy a tener, si acá, por ejemplo, tengo a la n dividido a la m, o si tengo como una fracción igual, entonces la misma cosa. Esto sería, si escribo como fracción, abusando un poquitito que todavía no vimos números racionales, si escribo de esta manera y escribo de esta manera, acá tengo cantidad n factores, acá tengo cantidad m factores, y sabemos que acá en la multiplicación se puede ir simplificando. Entonces, ¿cuántos se van a simplificar? Y si es que yo quiero dejar todo hacia arriba, entonces m factores se van a simplificar y va a ir desapareciendo m factores. Entonces, de arriba que tenía n, va a desaparecer m factores. Se quita. De ahí viene cada una de las demostraciones viene de ahí. Lo mismo también viene las propiedades de a a la 0, que es de dónde proviene justamente de esta definición. Si yo, por ejemplo, tengo una cantidad idéntica de factores, acá, por ejemplo, este n y m no se sabe. N puede ser mayor que m, o m puede ser mayor que n, o m puede ser igual a n. Cualquiera de esas tres cosas puede ocurrir acá. Y el caso de a a la 0 proviene de cuando son iguales. Entonces esto proviene de a la n, de esta misma propiedad, o sea, de dividir cosas iguales. Esto proviene de, voy a borrar eso, voy a hacer mejor. Proviene de dividir cosas iguales. Por ejemplo, si yo estoy dividiendo a elevado a la n y estoy dividiendo entre a
elevado a la n, esto es a elevado a la n menos n, o sea, a elevado a la 0, a elevado a la 0, pero acá simplemente esta es la simplificación y en una fracción simplificada igual es igual a 1. Entonces, esto me lleva a que a la 0 es igual a 1. Y todo esto proviene de esta definición de factorización. Entonces, ¿dónde está la tarea? Entonces, esto que está acá se utiliza esa propiedad de potencia. Potencia de potencia, no dije eso. La potencia de potencia entonces proviene de una multiplicación. Una multiplicación y esa es la deducción es un poco más sofisticada. Por ejemplo, si tengo un a elevado a la n y tengo un a elevado a la m, del por qué esto se tiene que multiplicar y en realidad es que si tengo acá esta potencia, tengo m factores, entonces estoy teniendo a la n por a a la n por a a la n y esto en total son m factores. M factores. Pero en cada uno de ellos se puede hacer otra vez tipo conjuntos, en donde A por A va a ser n factores. Acá también va a ser n factores. Acá también va a ser n factores. Cada uno de estos van a ser acá n factores. A por A por A por A por A. Entonces, cada uno de estos se puede hacer otra vez n factores, pero todito esto es m factores. Todito esto es m factores. Y acá hay m veces. N cantidad de n, m veces es la definición de multiplicación, n por m. Y ya está. Entonces quiere decir que a elevado a la n a la m no es más otra cosa que a elevado a la n por m. Y así van surgiendo las propiedades. Entonces, propiedades de potencia de igual base. Ahora, si las bases no son iguales, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo tengo a por b y tengo esto elevado a la n, perfecto. Va a ser a elevado a la n por b elevado a la n. Pero si yo tengo, por ejemplo, a elevado a la n por b elevado a la m, acá esto es total oscuridad. Si por ejemplo yo digo, voy a sumar los exponentes, ¿pero qué? ¿Es a más m? ¿O es bn más m? ¿O es abn más m? Y todo está mal. Esto simplemente no se puede precisar su valor. No se sabe. Queda así y no hay nada que hacer. La misma cosa también en donde no hay nada que hacer es si en vez de esto de la suma, si en vez de esta multiplicación tengo una suma, a más b elevado a la n también. Si yo por ejemplo pongo esto, es a elevado a la n más b elevado a la n, esto está mal. No puede ocurrir porque contradice muchas propiedades, como por ejemplo uno muy evidente que es el cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio entonces tendría que ser igual a a al cuadrado más b al cuadrado, pero sabemos bien que eso no es cierto, que el cuadrado de binomio es una cosa así. Entonces, a al cuadrado, b al cuadrado, pero acá hay un doble producto del primero. Entonces, estas cuestiones, estas propiedades de aritmética, después se lleva a álgebra y se hace deducciones más generales, que son los productos notables. Pero en realidad, todos estos conceptos ya van de aritmética. De aritmética, acá estamos utilizando muchas letras. Que utilicemos letras no quiere decir que sea ya álgebra. Esto es aritmética todavía, solamente que estos son, estamos tomando representantes. Estamos tomando representantes. A y n inclusive son números naturales. O en general son números enteros, o son números racionales, o son números reales, pero en particular son números
representan números. Por ejemplo, estoy ante un 2 a la 8, estoy, por ejemplo. Y esto elevado a la 7. Entonces estoy diciendo, es 2 elevado a la 8 7 veces. Y luego cada uno otra vez. 2 por 2 por 2 8 veces, 2 por 2 por 2 8 veces, 2 por 2 por 2 8 veces. Y voy a tener 2 por 2 por 2 8 veces y esa cantidad 7 veces otra vez. Entonces en total tengo 8 por 7, 56 A tengo acá. Eso es lo que me dice esta propiedad, pero esta propiedad son todos números. O sea, A, N y M ustedes tienen que verle como números, como representantes de números. Y a ver, eso con esto se puede hacer todito estos ejercicios. Resolver operaciones combinadas es inmediato. Acá tienen también que acá dice teniendo en cuenta las propiedades de las operaciones. ¿Qué quiere decir las propiedades de las operaciones? Yo puedo agarrar e introducir acá en una calculadora, me sale acá el número y pongo ahí el número, pero ahí yo no utilicé ninguna propiedad de la operación combinada. Cuando estoy utilizando la propiedad de la operación combinada, la propiedad de la operación combinada me dice, en una operación combinada, el orden en que se resuelve las operaciones, primero eliminando los signos de agrupación, luego realizando multiplicaciones y divisiones en el orden que aparece y por último eliminando las sumas y las restas en el orden que aparece. Entonces, resolver esta tarea implica mostrar los pasos de la operación combinada. Primero, salió algo. Chale, mira vos, eso no sabía. Mi pincel hacía eso. Primero, entonces, eliminando los signos de agrupación y luego siguiendo el orden de las operaciones combinadas, multiplicaciones y divisiones, y al final las sumas y las restas. En este caso que hay radical, entonces sería primero eliminar los signos de agrupación, luego potencias y radicales, y luego multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Y acá la misma cosa. No hay signo de agrupación, entonces el orden va a ser radicales y potencias, multiplicación y división, y luego sumas y restas. Así hiciste, Juan. Utilizaste los procesos de la operación Yo no combinada. hice todavía este, profe. Yo Ah, la tarea que estaba hablando era de la otra unidad. ya, ya. No, no. En ese caso, el valor posicional se debía. Voy a aclarar eso. Ya entiendo. La tarea anterior vos te estás diciendo, ya de los Ujú. decimales, ¿verdad? De Sí, que tenía que cambiar a número complejo. no sé, esperamos voy a mí. Ya comprendo. Yo pensé que acá había también ejercicio de ese estilo. No, ahí no hay nada de Perfecto. posición relativa. Ya entiendo. Lo que vos me estás hablando es de las unidades, decena, centena, unidad de mil, ¿verdad? Y por ejemplo, que si yo tengo, no sé, 1346, es el valor relativo del 3 el 3 pero su posicional es 300. Ese, Sí, ¿verdad? Sí, sí. sí, hiciste bien eso. Ese es cuando estamos en la parte de complejo de un número. O sea, representación en forma compleja. No es número complejo. Cuando estoy queriendo hacer, por ejemplo, por ejemplo, y cambiar a ver, ¿qué tiene que ser esto? 1000 más 300 más 40 más 6 y esto sería 10 al cubo, cosas así. A esto me estás diciendo, ¿verdad? 3 por 10 al No, cubo. habla de representación, de No, esa forma de representación, pero sí dice no hablaba así. valor relativo de las cifras del siguiente número. Sí, está bien. No, esa es otra cosa. Utilizar palabras similares no, pero se refiere en otro contexto. La misma cosa, justamente la vez pasada aclaré bastante, repetí mucho, digamos, que en el momento cuando se dice, por ejemplo, número complejo en aritmética,
es esto, escribir como el número complejo podría ser escribir de esta manera o podría ser escribir, por ejemplo, en un número en decenas, centena, unidad de mil, todo eso es descomposición compleja. Y número complejo en conjunto numérico más grande es un conjunto numérico. Entonces, dependiendo en qué contexto hay que cuidar el detalle. Esta es la misma. Entiendo, profe. Gracias. Sí. Pero esa voy a corregir esta semana. El lunes, el lunes creo que voy a tener tiempo. O mañana, mañana no, porque es el cumpleaños de mi mamá. Entonces no creo que tenga tiempo. Voy a estar en la casa de mi mamá. Entonces, el lunes voy a corregir esa tarea y ya les hago la devolución. Genial. No sé si acá hay algo más que quieras aclarar. Mira un poco el material que más queda. Ahora mismo estamos. eh, Propiedades de la división. Relación entre cociente y división. Esto se puede. Creo que se va a entender bien sin problema. Son teorías inmediatas. Alteraciones de la división es justamente lo que estábamos viendo. Cambiar, por ejemplo, aumentar cociente, aumentar dividendo, signos de par de agrupación. Con eso no creo que haya problema, ¿verdad? Los signos de agrupación tienen un orden jerárquico que empieza a partir del paréntesis, corchete, llave y después el vínculo barra es generalmente cuando ya se usó todo esto y necesito uno más, entonces se pone una barrita encima que representaría una agrupación más. Es para indicar cuál se resuelve primero. Se resuelve primero y siempre en realidad es de lo más interno. Acá, por ejemplo, el material sugiere tomar este orden, pero no hay que asustarse de repente, no hay que asustarse de repente si en algún libro encuentran cosas como esta. 2 más 3 más 5 menos, menos 10 más 4 y acá tienen por ejemplo un corchete otra vez, menos 6 y no sé, y acá todo esto entre llave más 12. Si encuentran una cosa como esta, no se tienen que asustar. Por ejemplo, si en algún libro encuentran primero corchete y luego al corchete, digamos, le encierra el paréntesis, entonces se hace en realidad de lo más interno. Los signos de agrupación se utilizan de adentro para afuera, de lo más interno que encuentro. El más interno acá es el corchete, resuelvo eso y el resultado opero con el que está en el paréntesis, se elimina todos los paréntesis y corchete y por último se elimina la llave. Entonces no hay que asustarse de repente si aparece eso en algún ejercitario, en algún libro, porque el autor tiene ciertas libertades en que puede hacer eso, el autor del libro. Pero una convención, digamos, que es aceptado por la mayoría es que el paréntesis sea el más interno, que después le siga el corchete y por último sea la llave. Y este de la barra sí puede estar en cualquier parte. De repente si por ejemplo yo pongo acá una barra, si yo pongo acá una barra, lo que estoy diciendo es, primero quiero que hagas este corchete y el resultado hace con este 10 y este convertí en un número y después hace todo el siguiente. La barra, digamos, indica, es un signo de agrupación más como si fuera un corchete, como si fuera paréntesis. Y acá también, una aclaración importante, la barra en signos de agrupación indica eso. Pero la misma cosa después se utiliza también cuando veamos números periódicos. Por ejemplo, al numerito 2 escribirle esto va a significar otra cosa. Por ejemplo, hago esto y ya no es signo de agrupación, sino ya es de periodicidad. 0, 2, 2, 2, tu, tu, tu. Entonces, los símbolos se van interpretando en su contexto. Sale en otro contexto y ya significará otra cosa. Operaciones combinadas, hay una tarea de eso. La operación combinada es seguir las reglas de la operación combinada y acá, por ejemplo, va colocando los procesos que hay que seguir. Primero quitando los signos de agrupación, luego ir en el orden de las operaciones.
radicación y potenciación, multiplicación y división, sumas y resta al final. Y la duda siempre es que si aparece multiplicación y división, ¿cuál hago primero? Y en realidad se realiza en el orden que aparece. Ese es un error frecuente y se utiliza mucho así para, digamos, entrenamiento a nivel preuniversitario y cosas así, de jugar con esto. Por ejemplo, si yo digo 12 dividido 3 por 4, entonces de repente uno mentalmente hace, como es más fácil, 3 por 4 la multiplicación siempre es más fácil. Entonces yo veo una multiplicación y quiero hacer la multiplicación no mayas, porque ese sé que es. Entonces automáticamente uno mentalmente dice que esto es uno. ¿Mm? ¿Vos estás de acuerdo que este sea uno? Bueno, No, no, ¿verdad? no. ¿Eh? Pero la mente generalmente nos engaña y queremos hacer primero la multiplicación por el hecho de que es más fácil. Entonces, ¿cómo se procede cuando aparece divisiones y multiplicaciones? En el orden que aparece de izquierda a derecha. Entonces, en realidad, este es 12 dividido 3 es 4 y no requiere de paréntesis. Esto hay que dejar bien claro. Esto no requiere de paréntesis porque justamente ahí entra la jerarquía. La jerarquía. La jerarquía de las operaciones, que en el caso de que sean de la misma jerarquía, porque división y multiplicación es de la misma jerarquía y la regla me dice que si es de la misma jerarquía, entonces se hace de izquierda a derecha. Entonces esto imaginariamente hay que ponerle acá un paréntesis, por más que no vamos a escribir. Entonces 12 dividido 3 es 4 y 4 por 4 es 16. Fíjense, esto ya la diferencia. ¿Mm? Nada que ver si hago de manera incorrecta la operación. La misma cosa en realidad la regla dice además la misma cosa por la suma y la resta, solamente que ahí no hay mucha controversia porque siempre respetamos que todos los signos iguales se suman y todos los signos contrarios se restan, entonces acá no hay mucho que discutir, pero sí hay mucho que discutir en la multiplicación y en la división. En esta parte de la potencia y la raíz, que está encima en realidad esto, potencias y radicales, en realidad tendría también el mismo problema, pero tienen este mismo sentido que la suma y la resta, que casi nunca están a discusión porque eh, son cosas separadas, digamos. Entonces, eso nomás entonces es la regla de la operación que tiene que tener en cuenta. Después no hay mucho secreto ahí y opa. Es más o menos un comentario general de lo que es esta segunda unidad. No sé si quieres comentar algo, no sé si quieres comentar Y algo más, no. Juan. Si no hay ningún comentario, entonces podemos dejar hasta acá y esperar o rogar de que en las próximas clases se conecten más compañeros para que haya de repente. Lo que pasa es que estas clases, ver después el video, perfecto, entiendo. De repente yo voy a tenerlo el video en la clase, voy a ver el video, pero el objetivo de la clase en realidad no es ver un video, sino traer consulta, debatir, así como estamos haciendo. Por ejemplo, yo te cuento algo y vos me decís, ¿queda claro? Podemos seguir. Entonces vos me decís, no, esta parte yo dudo porque confundí con el otro o para mí que es de esta manera, entonces ahí aclaramos automáticamente. Porque si esto no es, si esto es grabar y subir, entonces es como si fuera a hacer un video tutorial. No, no, Sí. no se correspondería a una clase sincrónica. La palabra sincrónica quiere decir estar en el mismo tiempo, pero en distintos espacios y estar interactuando. Entonces, eh, grabar una clase sincrónica sin alumno no recibiría, a mi parecer, no recibiría el nombre de clase sincrónica, sino sería un video tutorial. Entonces, animarles de repente si tienen algún grupo de WhatsApp o algún contacto con los otros compañeros, animarles a que, voy a escribir también yo en el foro de ahora novedades para invitarles, insistir, porque lo bueno sería que estemos casi todos para poder hacer este momento de compartir. Profe, yo te quiero pedir algo. Sí, decímelo.
ahí en la plataforma, en la parte de enlace de las clases, Ah, vos clicas ahí y no te manda ¿en al serio? enlace de nuestras clases. Ah, tiene error. Sí, y yo no sé si es por eso que los compañeros no entran. Ah, puede ser, puede Yo ser. entro directamente desde la parte de novedades que ya habías publicado luego una vez el enlace. Ah, ya, entonces voy a verificar eso. Capaz copié mal ahí. Puede ser. Voy a verificar y voy a sustituir por el que está en novedades. Vos entraste desde el que está en novedades, ¿verdad? Sí, señor. Sí, entonces ese funciona, entonces ese voy a copiar y pegar en el, voy a sustituir el que está mal. Te agradezco mucho el aviso. Porque yo entro directo del calendario. No pensé que iba a estar, que estaba mal eso. Muchísimas gracias por la información. Está, entonces nos vemos en la siguiente clase. Dale, profe. Chao, ¿Verdad? chao. Muchas gracias. Chao, chao.